En este video, utilizaremos un software de gráficos tridimensionales para graficar superficies paramétricas. Las direcciones indican, para cada superficie, dada por la función vectorial RDU,V, identifique la mejor descripción de la forma o el nombre de la superficie. Usaremos el CalcPlotter 3D del sitio de exploración de cálculo multivariable que se muestra aquí. Y hay dos opciones. La primera opción requiere Java, que no funcionará en todos los navegadores. Utilizaremos la aplicación JavaScript 3 de CalcPlotter, que funciona en la mayoría de los navegadores, así como en teléfonos y tabletas. Grafiquemos nuestra primera superficie. Cuando se abre la aplicación, esta es siempre la superficie predeterminada graficada, dada por la función aquí a la izquierda. Primero, despejemos esta superficie haciendo clic aquí para borrar la trama. Luego, a la derecha de agregar al gráfico, hacemos clic en esta flecha, que muestra este menú desplegable. Seleccionamos superficie paramétrica. Ahora, ingresamos los componentes X, Y y Z de la función vectorial, RDU,V. Y por lo tanto, X es igual a V veces coseno U. Y es igual a U, y Z es igual a V veces seno U. Observe que aquí podemos cambiar el intervalo para U y V. Para representar gráficamente la superficie, hacemos clic en el cuadro a la izquierda de las ecuaciones paramétricas. Comencemos alejándonos haciendo clic este botón aquí para alejar. Y ahora también ajustemos los intervalos para U y V. Cambiemos U de 2π negativos a 2π positivos. Y hagamos lo mismo para V. Negativo 2π. A positivo 2π. Y ahora tenemos un buen gráfico de la superficie. Esta superficie se llama tornillo o helicoide. También puede hacer que esta superficie sea transparente haciendo clic en esta lupa. Grafiquemos nuestra próxima superficie. Entonces, regrese a las ecuaciones paramétricas. Desactivemos esto, para que ya no esté graficado, e ingresaremos nuestras nuevas ecuaciones paramétricas. Observe que para la segunda superficie paramétrica, X sigue siendo V por coseno U, y Z sigue siendo V por seno U, pero ahora Y es igual a V. Y ahora hagamos clic en el cuadro y echemos un vistazo al gráfico. Observe ahora, tenemos un cono. Y nuevamente, podemos acercar o alejar, usando estos dos botones aquí. Grafiquemos nuestra tercera superficie paramétrica. Así que desmarcaremos la casilla. X es igual a V al cuadrado. Y es igual a U, y Z es igual a V. Observe aquí, no tenemos ninguna función trigonométrica. Sigamos adelante y cambiemos los intervalos para U y V, digamos negativo de 6 a 6. También hagamos una serie de pasos iguales, en ambos casos 30. Y marcaremos la casilla para graficar la superficie. Aquí tenemos un cilindro parabólico. Vamos a borrar el gráfico. Y para nuestra última superficie, tenemos X es igual a V veces coseno U. Y es igual a V al cuadrado, y Z es igual a V por seno U. Y nuevamente, debido a que tenemos funciones trigonométricas, al menos para usted, cambiemos el intervalo para usted de negativo 2π a positivo 2π. Ahora, avancemos y grafiquemos marcando la casilla, y observemos aquí, tenemos un paraboloide. Si queremos, podemos ajustar los ejes individuales, usando la configuración aquí abajo. Espero que hayas encontrado esto útil.